Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tanta actualidad para jóvenes y adultos. Vamos hoy a tener la segunda parte de un programa ya dedicado antes a la familia, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Hemos trabajado ya unos 5 programas sobre este llamado compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y habiendo dedicado ya una parte a la familia, veremos ahora otros elementos sobre la paternidad responsable, sobre la educación de los hijos, sobre los derechos de los niños, sobre cómo el Estado debe proteger a la familia. Dedicaremos, por tanto, este programa a estos temas que son muy actuales e importantes para todos nosotros, porque sabemos que la familia es la célula básica de la sociedad. Un país va a ser lo que sean las familias. Y no hay que ser muy listos para darse cuenta que hay personas empeñadas en destruir las familias, en que se destruya el concepto de familia. En algunos estados ya no se habla de padre y madre, sino de progenitor A y progenitor B. Pero vamos ahora a fijarnos en un concepto que se puso muy de moda en los años 60, que es el tema de la paternidad y la maternidad responsable. Y vamos a fijarnos en un documento de la Santa Sede, una encíclica del Papa Pablo VI, que se llama Humane Vitae, se pronuncia así en latín, Humane Vitae. Trata sobre la regulación de la natalidad humana. Esta encíclica fue escrita hace unos 40 años, 1968, y es una encíclica profética. El Papa dijo que si se usaban medios ilícitos para regular la natalidad en los matrimonios, vendrían graves consecuencias. Una de ellas iba a ser un bajón a nivel mundial en la moralidad, en la sociedad, y lo vemos. En nuestras sociedades, en las ciudades del mundo occidental, hay un gran deterioro de la moralidad. En el cine, televisión, canciones, películas. Y en el fondo es porque las personas no están viviendo correctamente su sexualidad junto con la castidad en el matrimonio y fuera del matrimonio. Vamos a fijarnos en lo que dice este documento hablando de esto. Dice, la carga que conlleva esta responsabilidad de la paternidad y la maternidad no se puede invocar para justificar posturas egoístas, sino que debe guiar las opciones de los cónyuges hacia una generosa acogida de la vida. Quizás ese es el primer punto. No hay que temerle a la vida humana. El bien más valioso que hay en la tierra no son los carros, o el dinero, o los viajes, o la electricidad. Son cada persona, cada ser humano. Es un hecho que el planeta está envejeciendo. Así como hay un gran consenso sobre el tema del calentamiento global, el cambio climático que se habla, pues también cada vez más personas son conscientes de que el planeta está envejeciendo. La llamada superpoblación nunca se dio o no se va a dar. Hace unos años decía un documento que más o menos el 44% de la población mundial, que implica 51 países, tienen menos de 2.1 hijos por nacimiento, por mujer, perdón, por matrimonio. Eso indica que no se está dando el nivel de reemplazo generacional. Al menos si 2 se casan, que tengan 2 hijos, o 2.1 es lo que va diciendo esa estadística. Eso ya no sucede en muchos países. En unos países está 1.4 hijos por mujer, 1.5, 1.8. No llega a más de 2. Y en varias ciudades europeas es evidente la cantidad de ancianos que hay. Todo porque se puso de moda en los años 60 una difusión de una mentalidad anticonceptiva, de decir no a la vida, cuando la vida humana es un gran bien valioso. Cada ser humano es capaz de generar mucho bien a su alrededor. Quiero que leamos una cita de la Humane Vitae del Papa Pablo VI. Dice, en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Bueno, este es como el núcleo, el punto clave de esta encíclica del Papa, que la paternidad responsable
en primer lugar es tener hijos, porque si no, no hay paternidad, ni hay maternidad. Y, como dice acá, se puede poner en práctica, ya sea teniéndolos o con la decisión tomada por graves motivos. No es simplemente, bueno, ya tengo la parejita, ya es suficiente, o tengo un pequeño problemita. No, dice aquí por graves motivos. Y además, respetando la ley moral, pueden los esposos espaciar o evitar un nuevo nacimiento durante un tiempo o un tiempo indefinido. Pues ya concretando decimos que se deben rechazar como moralmente ilícitos los siguientes medios para evitar los hijos. Uno de ellos la esterilización, el otro el aborto. Ya dedicamos un programa a la esterilización. Una cosa es cuando una mujer tiene un órgano reproductivo enfermo, gravemente dañado, que le está dando ya a ella un daño irreversible y que si no se quita, aquella mujer puede morir. Bueno, eso se hace, se extrae ese órgano y eso no es una esterilización antiprocreativa. Pero si simplemente se esteriliza a una mujer porque no desea tener más hijos, sin que esté nada enfermo en ella ahí, o porque hay el peligro de que un embarazo pueda complicar su salud, tampoco es lícita esa esterilización. En todo caso, tienen que abstenerse de usar el acto sexual con su esposo y nada más realizar unos periodos infértiles. Pero, como digo, eso ya lo hemos trabajado en otro programa. El tema del aborto es evidente. El aborto directo es un asesinato, con lo cual no es un medio para controlar la natalidad, sino es un medio para matar personas. Luego también dice este documento del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia que se debe rechazar el recurso a los medios contraceptivos en todas sus formas. Todas las formas de medios anticonceptivos hay que rechazarlos porque van contra una correcta concepción de la persona humana. Los medios anticonceptivos lo que hacen es engañar, falsear el acto de entrega entre esposo y esposa, poniendo barreras, quitando el sentido de esa entrega. Hemos también ya dedicado un programa a esto, hablando de la castidad en general. Decimos que el placer en la sexualidad no es algo malo, más bien el placer ha sido puesto para que se dé ese acto conyugal sexual, pero ese placer y ese acto deben estar abiertos a la vida. Si se hacen esos actos por puro placer, se falsea entonces la relación. En cambio, es lícita, dice el documento, lícito el recurso a la abstinencia en los periodos de la fertilidad femenina. Rechazar la contracepción y recurrir a los métodos naturales de regulación de la natalidad comporta la decisión de vivir las relaciones interpersonales entre los cónyuges con recíproco respeto y total acogida. De ahí derivarán también consecuencias positivas para la realización de un orden social más humano. O sea que si realmente uno vive esto en el matrimonio y es transparente, es auténtico, se usa la abstinencia cuando hay motivos graves, los esposos se van a querer, se van a respetar, se van a amar más y eso también va a generar en los hijos y en la sociedad un ambiente casto y de virtudes que va a ser más humano, más digno en nuestras vidas. Sobre el número de los hijos depende la decisión, lógicamente, de los esposos, el intervalo de los nacimientos y el número de los hijos, pero debe, lógicamente, estar tomada esa decisión en la presencia de Dios. A veces los gobiernos intentan manipular, intentan tomar como medidas demográficas, pero deben hacerlo sabiendo respetar a las personas, que los ciudadanos no son animales o vacas en una finca, sino personas, seres con inteligencia capaces de poder decidir. Por eso explica, son moralmente condenables las campañas que atentan contra la persona y la familia, los programas de ayuda económica destinados a financiar campañas de esterilización y anticoncepción, o subordinados a la aceptación de dichas campañas. O sea que a veces otros países, decía alguien, antes las guerras se hacían matando a los rivales, se ganaban. Ahora las guerras se ganan evitando que los rivales crezcan. Y puede ser que ciertas ayudas de países desarrollados hacia los de subdesarrollo tengan como finalidad impedir que esa población crezca, para estar ellos más seguros. Aparte de que esos países van envejeciendo
en buena proporción porque el egoísmo se ha metido en las familias. Y por supuesto, esta regulación de natalidad debe hacerse como todo respetando el orden moral, si no uno se hace un inmoral, sea casado o sea soltero.